Muchas gracias, senador presidente. Pueblo de México, señoras y señores senadores. El periodo de sesiones que hoy iniciamos marcará uno de los momentos de mayor oprobio e ignominia de nuestra historia. La aprobación de estas leyes en los próximos días, que hará una mayoría sorda e indiferente a los ideales y aspiraciones de nuestro pueblo, consumará el despojo de uno de los bienes más preciados de la nación, nuestro petróleo, sometiendo a México al imperio del mercado, a los intereses de las poderosas empresas transnacionales y de la oligarquía mexicana, quienes serán los beneficiarios de la renta petrolera que hoy corresponde a todos los mexicanos. Se ha quebrantado el pacto social que cohesionó a los mexicanos tras el Constituyente de 1917. Se ha desmantelado la rectoría económica del Estado y su responsabilidad social. Se subordina el interés público al privado. Se viola la garantía a la propiedad privada y social. Se rompe con el dominio y el principio de que el dominio de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio corresponde originariamente a la nación, y que tratándose del petróleo y demás recursos del subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible. Las leyes que hoy se proponen anulan la soberanía y la capacidad de autodeterminación de nuestro país para aprovechar y preservar sus recursos productivos, para generar riqueza para el desarrollo y el beneficio general. Como lo señalé durante el debate de la reforma constitucional, estamos ante un momento histórico que replantea las bases fundacionales de nuestro país y las relaciones de convivencia entre los mexicanos. Se trata de un momento de definiciones políticas y personales profundas. No es, como lo han planteado algunos senadores, de un debate entre quienes quieren postergar el desarrollo del país y quienes aluden una falsa responsabilidad. Se trata de otro tipo de contradicción, la misma que ha estado presente desde hace 4 décadas, que es la confrontación entre dos visiones y contrapuestas respecto al país que queremos y que representan intereses distintos de las clases sociales que existen en el país. Se trata de una contradicción entre quienes ven la riqueza del país como la posibilidad de la acumulación y el enriquecimiento de unos cuantos, y quienes vemos la posibilidad de una distribución más justa del ingreso en beneficio de la población. Las leyes que la mayoría conservadora que predomina en este Senado aprobará cederá a particulares, en su mayoría extranjeros, el dominio que la nación ejerce sobre los recursos del subsuelo y modifica el régimen de propiedad privada, pública y social, agravando la vulnerabilidad del ejido y de la comunidad indígena al legalizar el despojo de sus tierras. Las nuevas leyes terminan de pulverizar la concepción de área estratégica y soberana en la explotación de extracción de hidrocarburos. La extracción del petróleo por empresas privadas bajo distintas formas contractuales permitirá a los particulares apropiarse de la renta petrolera. Basta revisar el resultado de la Ronda Cero, donde Pemex entregará la mayor parte de las reservas posibles y las reservas probadas de petróleo al capital privado, ya que Pemex conservará solo el 42% de los yacimientos, que se agotarán en menos de 10 años, mientras que el sector privado se apropiará del 58% de los pozos de mayor rentabilidad. Las leyes secundarias introducen conceptos que rebasan lo establecido en la Constitución, como la afirmativa ficta para actividades de reconocimiento y explotación superficial y los permisos para la gestión de sistemas integrados para el transporte de ductos y de almacenamiento interconectados, y para comercializar libremente hidrocarburos, gas licuado del petróleo, petrolíferos y petroquímicos, lo que permitirá al sector privado comercializar en el país como mayorista y también hacer importaciones y exportaciones, por lo que resulta falso
que vayan a bajar los precios en la venta del gas LP, de la gasolina y el diésel, pues estos serán fijados por el mercado y no por la Comisión Reguladora de la Energía, menos aún por el Congreso de la Unión. Se declara el carácter preferente de la explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad económica, lo cual no es nada nuevo, ya que esta figura fue una herencia del porfiriato que prevaleció hasta el cardenismo y que su abuso fue una de las causas que llevaron a la expropiación. Se establece un proceso para la adquisición de los terrenos para la exploración y su explotación a fin de que las empresas negocien libremente con particulares, ejidatarios o comuneros, ofreciendo como contraprestaciones la compra, el arrendamiento o un porcentaje nimio de las utilidades, e incluso que el actual propietario de la tierra y sus familiares puedan ser empleados de las empresas en su propia tierra, lo que entraña una grave afectación al derecho de la propiedad privada y social al violar el principio de la causal de expropiación por utilidad pública para permitir la expropiación encubierta bajo la llamada ocupación temporal para el beneficio privado. Se llega al extremo de que en caso de que no exista acuerdo entre la empresa y el propietario, la empresa podrá promover la mediación de la autoridad federal y si no hubiera acuerdo, el Ejecutivo Federal declarará la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos o la ocupación temporal de los predios, lo cual viola la garantía constitucional al derecho de la propiedad privada y social y al principio de que la expropiación es un instrumento del Estado en beneficio del bien público. Quiero traer aquí a la memoria el debate que se dio en el Congreso de la Unión y particularmente en la Cámara de Diputados en el año 2005, cuando el PRI y el PAN se desgarraban las vestiduras en defensa de la causal de utilidad pública para acreditar una expropiación, lo que da cuenta de la doble moral y el doble lenguaje, el engaño que llevó al desaforo del jefe de gobierno del Distrito Federal, a quien se acusó de abuso de autoridad de haber expropiado un terreno, El Encino en Santa Fe, para abrir una calle de acceso a un hospital privado. Y ahora resulta que ustedes no quieren construir una calle, sino que entregan todos los recursos naturales del país. Ello demuestra además que quienes instrumentaron la guerra sucia en los medios de comunicación durante la campaña electoral del 2006, en la que se nos acusaba que de ganar la presidencia despojaríamos a los sectores medios de su patrimonio, de sus casas, de sus consultorios médicos y otras tantas mentiras, son realmente ustedes. El verdadero peligro para México son ustedes, quienes legalizan el despojo del patrimonio de las familias mexicanas en favor de negocios privados. Las leyes secundarias definen que la exploración y extracción de hidrocarburos en los yacimientos transfronterizos se podrá llevar a cabo en los términos de los tratados y acuerdos en los que México sea parte. Vaya coincidencia que esta misma semana entran en vigor estos acuerdos. De ahí la prisa por garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos. Con ello se legalizan los acuerdos interinstitucionales que comprometen la soberanía de la nación y que establecen obligaciones onerosas que contravienen la salvaguarda de los bienes nacionales. En la reforma a la industria eléctrica se reproduce el mismo esquema de privatización seguido en España y otros países que a finales de los años 80 reformaron sus marcos legales a fin de romper el monopolio del Estado en el sector eléctrico y que condujeron a crear un nuevo fenómeno social, la pobreza energética. En cuanto a la Ley de Petróleos Mexicanos y de la CFE, se señala que Petróleos Mexicanos y la CFE son empresas productivas del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal. El gobierno federal
no puede ostentarse como el propietario de ninguno de los bienes de la nación. Cabe recordar que el gobierno federal se deposita en el titular del Ejecutivo Federal, en un poder unipersonal dentro de un sistema presidencialista. Plantear en estos términos la propiedad de CFE y de Pemex es dejar en manos del presidente de la República su manejo. De manera deliberada, en las leyes secundarias se hace una mala interpretación de los conceptos de nación, Estado y gobierno. La nación debe entenderse como la conjunción al menos de 5 factores: territorio, población, leyes, culturas e identidad, las cuales se rigen bajo un gobierno que debe garantizar el cumplimiento de las leyes que los propios nacionales se han dado. El Estado tiene una naturaleza distinta. Termino, señor presidente. Gracias, senador. Sí, se define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Por supuesto que hay definiciones distintas de Estado, como las de Cicerón, para quien el Estado es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la autoridad para el bienestar común, o para Marx, que el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza. Aunque quizá la mejor definición que más se apegue a la visión contenida en estas leyes secundarias es la de Luis XIV, el Estado soy yo, donde al igual que el Rey Sol, Peña Nieto se asume como el Estado soy yo, el gobierno soy yo, el dueño de las empresas del Estado soy yo, quien dispone de la renta petrolera soy yo, quien dispone del patrimonio de todos los mexicanos soy yo. Concluyo. El contenido de estas leyes puede resumirse en solo 2 palabras: encomienda y servidumbre. Se entregan las tierras y riquezas del reino a los señores del dinero y se convierte en peones y en servidumbre a los mexicanos en su propia tierra. El gobierno abdica de su responsabilidad como representante de la nación y se somete al poder del dinero. Qué lejos se escucha el canto al petróleo mexicano que Efraín Huerta escribiera en 1942. Solo leo un fragmento. México es como un árbol de angustioso follaje, pero es un árbol libre, dueño de su destino. Por eso cuando clama, cuando la patria grita toda entera, este es nuestro petróleo, la venenosa llama se funde como la cera. Hoy ustedes apagarán esa llama. Por eso, por estas razones, por la defensa de los bienes y la soberanía de la nación, mi voto es en contra. Ya nos veremos en las urnas y en la consulta popular en el 2015. Muchas gracias.